Bueno, vamos a continuar con lo que es el relleno de polígonos. Si tenemos este ejemplo de un polígono cualquiera, lo que nosotros deseamos es rellenar este polígono dibujado, es decir, darle un efecto de sombra. Más o menos así. Esto por supuesto haciendo que los píxeles que estén adentro de este polígono estén activados. Y por supuesto los píxeles que están afuera no lo estén. Ya habíamos hablado, por ejemplo, el tema de las grillas donde se encuentran los píxeles. Más o menos algo así. Bueno, y la idea, por supuesto, es que, como les decía, este píxel de acá se tiene que activar y todos los que están adentro, no los de afuera. Y para esto vamos a definir este polígono como una lista de puntos P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Claro que podemos expresarlo también de una manera general hasta n puntos. Y la idea es que estos algoritmos creados activen los píxeles dentro de estos puntos que acabamos de definir. Para lograr esto vamos a ver lo que son los algoritmos de conversión de escaneo, en la que nos indica que las grillas o las rejillas en las que se divide nuestra pantalla la definen como línea de escaneo. En estas líneas de escaneo necesitamos saber qué grupo de píxeles necesitan ser visualizados o activados. Entonces, si llamamos a esta línea de escaneo y digamos que la línea I+1 es esta que estoy dibujando acá, esta va a ser nuestra línea de escaneo I+1, entonces y ponemos acá que este sea el punto 1 y el punto 2 respectivamente, y por supuesto lo que necesitamos hacer es que los píxeles entre 1 y 2 se activen. Ahora, si tenemos una línea de escaneo, por decir I+2, que es esta de acá, el grupo de píxeles que vamos a activar va a determinarse de acuerdo a la pendiente de la línea, de esta línea. Como habíamos visto antes, la pendiente de una línea puede darse por la derivada en y respecto de x. Pero
para este caso, ya que nos movemos en la dirección Y, va a ser lo contrario de X respecto de dy. Podemos también, entonces lo que vamos a hacer que en cada línea de escaneo vamos a guardar los puntos de intersección. Y para eso vamos a ver el algoritmo de ordenamiento de casilleros o bucket sorting, como lo llaman también, en el que, como habíamos dicho anteriormente, tenemos una lista de puntos para un polígono de n lados. Entonces vamos a crear un arreglo, una lista donde vamos a almacenar todos estos valores, y vamos a crear una lista de ejes activos donde vamos a guardar todas estas intersecciones de los ejes activados con nuestras líneas de escaneo. Justamente a estas partes de acá del polígono es a lo que me refiero con ejes activos. Bueno, y lo que entonces vamos a hacer es ir actualizando esta lista de ejes a medida que vayamos descendiendo o cambiando de línea de escaneo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un arreglo o una lista denominada y vamos a guardar los nuevos valores si es que existen. Es decir que, por ejemplo, para esta línea de escaneo de acá, la número I, que es esta de acá, vamos a pasar por esta línea y aún no vamos a guardar nada. Y entonces vamos a proseguir a la siguiente línea de escaneo, que es I más 1, y ya tenemos acá uno de los vértices. Entonces vamos a guardar este valor y vamos a ir, y a medida que vayamos bajando o cambiando de línea de escaneo, vamos a ir actualizando nuestra lista, donde vamos a guardar los nuevos puntos de intersección que ya habíamos dicho que varían de acuerdo a la pendiente de estas líneas. Algo que hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado de que estos valores se guarden de manera correlativa en la dirección X. Es decir, que por ejemplo para este ejemplo vamos a guardar, si tenemos esta línea de escaneo, bueno, I más 2, por ejemplo, vamos a guardarlo como 1,2. Para la siguiente, esta línea de escaneo sería 1', 2'. A eso nos referimos con tener cuidado con el orden correlativo. Bueno, y lo siguiente simplemente sería visualizar el conjunto de puntos correspondiente para la activación de cada píxel dentro de este polígono, para cada una de las líneas de escaneo. Bueno, continuando, ahora vamos a pasar a lo que es las ventanas y recortes. Bueno, entonces tenemos que, si se está modelando cualquier objeto y las coordenadas pueden comenzar en menos infinito
hasta más infinito, se refiere a lo que son las coordenadas globales. Entonces lo que nosotros deseamos es que el objeto en coordenadas globales sea visualizado en una porción finita de la pantalla, ya sea tomando toda la pantalla o una porción de ella. Esta porción se va a llamar viewport. Y bueno, si tenemos unas coordenadas 0, 0 acá, aquí tendríamos lo que sería unas coordenadas del viewport mínimo en Y, también en unas coordenadas máximas, también en la dirección Y, así como unas coordenadas mínimas en la dirección X del viewport y unas coordenadas máximas también del viewport. La porción pequeña en el sistema global es una ventana en que las coordenadas serán llamadas las coordenadas del sistema de pantalla. Y si tenemos líneas, como en este ejemplo de acá, necesitamos un mecanismo o un algoritmo para que éstas se dibujen acá, en nuestras coordenadas, en estas coordenadas en pantalla. Entonces lo que necesitamos es que esto sea algo así, que por supuesto esta línea de acá no llegue a visualizarse, y si tenemos una línea como esta de acá, solo se va a dibujar parcialmente. Entonces si tenemos esta línea de acá con puntos P1 y P2, hay que encontrar este punto de intersección que le vamos a llamar I con el viewport, este punto de acá. Por supuesto hay que hacer unas verificaciones previas, por ejemplo que esta línea efectivamente intersecte con las líneas del viewport, y también vamos a hacer una verificación para saber si la línea está completamente dentro del viewport, como en este caso de acá. Entonces, bueno, la pregunta sería cómo hacemos estas comprobaciones. Y vamos a usar lo que llamamos un código de 4 puntos, en el que por ejemplo tenemos este punto de acá, esto no se olviden que es el viewport, y tenemos un punto acá. Entonces vamos a seguir este sistema de acá para asignarle los valores. Si está por ejemplo a la izquierda de esta coordenada en X del viewport mínima, se le va a asignar un valor de 1. Si está a la izquierda de la coordenada en X del viewport máximo, le vamos a asignar el valor de 0. Perdón, 0. Si está arriba de la coordenada en Y del viewport máximo, le vamos a asignar el valor de 0. Y si está abajo de la coordenada en Y del viewport mínima,
es decir, esta de aquí, le vamos a asignar el valor de 0. Bueno, cabe aclarar que los puntos o cualquier línea, curva, conjunto de puntos para dibujar esta curva van a estar dentro del viewport si tienen un valor de 0 en los 4 puntos, los 4 códigos. Bueno, esta sería nuestra tabla resumida entonces para asignar los valores, para guiarnos. Y vamos a pasar a lo que sería el algoritmo de Sutherland y Cohen. Bueno, vamos a pasar a hacer entonces la comprobación con estos dos puntos de acá, de esta línea. Entonces, como habíamos dicho antes, si está a la izquierda, le asignamos el valor de 1, pero en este caso está a la derecha, así que 0. Está a la izquierda del X del viewport máximo también. Está abajo de la coordenada en Y del viewport máximo, entonces sería 1. Y está abajo de la coordenada en Y del viewport mínimo, entonces sería 0. De igual manera para el punto 2 sería 0. Está a la derecha de esta coordenada de acá, entonces sería 1. Está arriba de la coordenada en Y de máximo, entonces sería 0. Y está abajo de la coordenada en Y mínimo, sería entonces 0. ¿No? 0. Entonces lo que nos dice este algoritmo es que vamos a verificar primero estos valores de acá. Se refiere que si la intersección de este conjunto de valores de P1, estos que acabamos de sacar, y de P2 que tenemos aquí, es distinto de 0, entonces la línea es completamente invisible. Entonces, y también vamos a hacer la otra verificación, que si la unión de estos dos conjuntos es igual a 0, entonces la línea es completamente visible, que no es el caso de acá. Y después de hacer esta verificación, vamos a encontrar las intersecciones de P1 y P2 con los bordes del viewport, es decir, con estas coordenadas de acá, tanto mínimo como máximo en ambas direcciones, en X y en Y. Y por supuesto, una vez que hemos terminado de hacer esto con un eje, con uno de los ejes, vamos a hacer el mismo procedimiento para el otro. Y vamos a hacer esto para los 4 ejes. Ahora hay que aclarar que este pequeño ejemplo de algoritmo solo es válido para una línea o también para un arco. Tal vez si tenemos una curva así, lo mejor que lo que es más recomendable para estos casos es que vamos a reducir esta curva en un conjunto de líneas y luego vamos a hacer el recorte. Ahora
Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es un recorte de un polígono. Mediante el algoritmo de Sutherland y Hoffman. Bueno, entonces como habíamos indicado, si tenemos una región cerrada, el anterior algoritmo no nos sirve. Entonces lo que vamos a hacer es, si tenemos un polígono, vamos a guardar en una lista o en un array todos estos puntos hasta Pn, es decir, el número necesario de vértices que tenga este polígono, no importa. Y cuando vamos a hacer un recorte, deberíamos tener una región cerrada, como habíamos indicado antes, con un arreglo que tenga el mismo número de vértices. Es decir, si acá tenemos 4, acá tenemos que tener 4 igual. Así que Qn. Hay que tener en cuenta que también la intersección y tiene que ser guardada también en el arreglo. Entonces, más o menos, vamos a tener algo así. El primer punto sería este, Q1. El siguiente sería este de acá, Q2. Después Q3. Y por último este de acá, Q4. Llegaríamos a formar una región así. Entonces, para el caso en que entonces vamos a ir por puntos. Para el caso de P4 y P2, P4 debe estar incluido y se va a incluir en QJ el punto P2. Y lo que llamamos QJ va a ser nuestro arreglo o lista de salida. Para el caso de P2 y P3, el punto I también se guarda en QJ, este punto de acá de intersección con el viewport. Para el caso de P4 y P1, la intersección I. Para el caso de P2 y P3, el punto I y P2 se guarda en QJ. Para el caso de P4 y P1, de la misma manera, I y P4 se va a incluir en QJ. Bueno, para P1 y P3, por supuesto que no se va a hacer nada. Y vamos a hacer este proceso para cada eje. Es decir, si yo acabo de hacer este proceso para este eje de acá, vamos a repetir para los otros 4 ejes.